Bueno gente, bienvenidos a todos. En este video les voy a mostrar la resolución de la máquina Pandora de Hackthebox. Así que para comenzar, les puedo decir que esta es una máquina Easy, una máquina de dificultad fácil que contiene PHP, CMS Exploit, SQL Injection, CVE, Remote Code Execution. Todo esto lo estoy leyendo desde la página de Hackthebox, la información sobre la máquina Pandora. Así que para comenzar, lo primero que todo, siempre es la fase de el escaneo, ¿no? Entonces, para escanear nosotros una máquina, podemos utilizar diferentes herramientas, como por ejemplo puede ser TCP Port Scanner, tenemos Nmap, tenemos Netcat, tenemos distintas herramientas. Ya, nosotros en esta ocasión vamos a utilizar Nmap para poder escanear puertos abiertos con, o ya sea puertos cerrados, puertos filtrados. Podemos utilizarlo de diferentes formas, ¿no? Entonces tendríamos una opción que sería Nmap, que si no la tienen instalada ustedes pueden hacer pacman -s y buscamos Nmap. Esto se hace como usuario root y simplemente la instalan. ¿Ya? Entonces hacemos Nmap con el comando sc. Buscamos unos scripts que tiene el propio Nmap incorporado, unos scripts de reconocimiento. También tenemos el SV, que es para identificar la versión del servicio que esté corriendo en los diferentes puertos. Y esto se puede juntar ahí simplemente. Luego, con el comando OA, es para exportar el escaneo a un archivo de texto. ¿Vale? Entonces nosotros le pondríamos, por ejemplo, Pandora al nombre propio de la máquina. Y luego vendría siendo la IP, que es la 10.10.11.136. Le damos a Enter. Y esto puede tardar un poco, depende de, por ejemplo, yo estoy en una máquina virtual, así que puede demorarse un poquito más que si lo hiciera desde un propio Linux nativo. Con la tecla espacio podemos ver cuánto se demora. Dice que ya va en el 88%. Como ven, aquí ya terminó el escaneo. Podemos ver que tiene el puerto 22 abierto. En este caso, corre el servicio SSH con su versión, como pueden ver. Y el puerto 80 HTTP, que corre Apache. La segunda forma de poder hacer un escaneo un poco más rápido es utilizando el SimPort Scan, que se realiza de la siguiente forma. Vale. La segunda forma de poder escanear puertos con Nmap nos permite ser un poco más rápido, nos da un poquito más de agilidad. Entonces sería Nmap, que nos escanee todo el rango de puertos, solo nos muestre los que están con el status open. Luego SimPort Scan, que esto nos permite que nuestro escaneo vaya mucho más rápido. Luego vendría, por ejemplo, Nmap tiene distintos tipos como de escaneo, ¿no? Le podríamos llamar a la intensidad del escaneo, por decirlo así. Que por ejemplo sería T0, que sería un escaneo que no hace mucho ruido, pero que sería muy lento. Iría del 0 al 5. Mientras más nosotros le subimos nivel, más ruido puede llegar a ser. Pero como estamos en entornos controlados, esto no nos afectaría. Ya si estuviéramos en un entorno real, ahí sí ya nos debería preocupar eso porque podemos ser detectados fácilmente. Entonces, podríamos poner T5, perdón, ahí, o un min rate de 5000, que esto hace que nuestro escaneo vaya mucho más rápido todavía. Le colocamos verbose para que nos muestre información mientras va detectando cosas el Nmap, no como en la forma anterior que vimos, que ahí no nos detectó nada hasta que ya terminó el escaneo. En cambio con esto nos va mostrando por la pantalla a medida que va descubriendo cosas. Luego, sin resolución DNS y el parámetro -pn. Luego vendría la IP 10.11.136
Y yo creo que ustedes conocen esta forma porque es de la forma que nos enseña el Streamer Cider, que luego exporta la información a un archivo llamado allports para que, perdón, esto con sudo siempre, ven, nos va mostrando información apenas va descubriendo los puertos. Entonces, y ya está a punto de terminar. Entonces, luego con el archivito que nosotros exportamos, tendríamos allports. Y el otro Pandora, el de los otros tres archivitos, son de la primera forma que lo hicimos. Entonces, con la herramienta que diseñó Cider, hace un tiempo nosotros le pasamos el archivo allports, que me imagino que ustedes ya conocen esta forma, ¿no? Y nos extrae la información, nos dice la IP y nos copia los puertos a la clipboard. Entonces, si nosotros hacemos Control Shift V, ya los tendríamos copiados. En la segunda parte de esta segunda forma de escaneo es la detección de servicios y versiones, que lo hacemos de la siguiente forma. Esto es parecido a lo anterior. Con el comando "-scv nos lanza una serie de scripts de reconocimiento de versiones. Luego vendría los puertos que con el extract ports ya los tendríamos copiados en nuestra clipboard. Luego vendría la IP y lo exportamos en formato Nmap. Y nosotros le podemos poner el nombre de que nosotros queramos. Por ejemplo, no sé, escaneo. Y aquí nos va a tardar un poquito más también. Así que es cosa de esperar simplemente. Podemos ver que ya está a punto de terminar y listo. Entonces, tendríamos dos formas de escaneo. La primera, que sería de esta forma, ¿ven? Nmap-scv -oa para exportar el archivo y la IP. Aquí nosotros podemos utilizar la que más nos parezca cómodo. Tenemos dos puertos abiertos. Tenemos el puerto 22 y el puerto 80. Por el puerto 22 corre el servicio SSH. Nos permite controlar y modificar servidores remotos. Y el puerto 80 HTTP, que es una página web. Entonces nos abriríamos el Firefox, colocamos la IP de la máquina en el navegador. Vale, entonces a simple vista podemos ver que es la página principal de la máquina. Al parecer estos links nos muestran propias secciones de la página, pero no funciona ningún botón de ellos. Aquí tenemos una sección para poder enviar un mensaje. Entonces nosotros podemos ver si funciona, por ejemplo. Test. Y al parecer no se hizo nada. Ya. Aquí a simple vista podemos ver un dominio, panda.htv. Esto significa que se puede estar realizando virtual host. ¿Qué es esto? Es una forma de alojamiento web que permite varias páginas puedan funcionar en una misma máquina. Entonces nosotros nos copiamos este link, o este dominio más bien dicho, y nos vamos al etc host IP y de 11.136 y el panda.htv. Entonces, lo que significa esto es que si nosotros ahora colocamos panda.htv, la dirección IP va a resolver hacia este dominio lo que hubiera pasado si nosotros, por ejemplo, no tendríamos esto. Si nosotros ahora le hacemos un ping ahí sí, a panda.htv, no nos va a responder porque nos dice que es un nombre de servicio desconocido. No responde al dominio. En cambio, si nosotros lo agregamos aquí, 10.10.11.136 y panda.htv, ahora ya, como pueden ver, nos responde. Entonces lo que podríamos hacer nosotros ahora es colocar panda.htv
y vemos que nos muestra lo mismo. No cambió nada de la página. Ok, esto puede pasar. O como también en otros casos nos puede mostrar algo totalmente diferente. Lo que se me ocurre ahora es poder, por ejemplo, examinar el código web de la página. Aquí hay veces que nosotros podemos encontrar archivos o cositas interesantes como por ejemplo los comentarios que son en verde. Me ha tocado ver en máquinas que en comentarios se encuentran credenciales o cosas que no son muy comunes de ver. Pero aquí bastante largo esto y no creo que haya nada. Así que podríamos volver atrás. Vale, entonces lo que se me ocurría ahora es realizar una enumeración de subdominios. Porque en este caso nuestro dominio principal es panda.htv, ¿cierto? Entonces un subdominio es un subgrupo o subclasificación del nombre del dominio, ¿ya? El cual es definido con fines administrativos u organizativos, que podría considerarse como un dominio de segundo nivel. Entonces en este caso nosotros tendremos panda.htv, pero un subdominio sería, por ejemplo, no sé, hacking.panda.htv. ¿Y qué se almacenaría en este subdominio? Por ejemplo, un panel de autentificación, alguna consola a la cual tiene solamente acceso usuarios administradores, o puede ser otra página web, ¿ya? Entonces nosotros podríamos enumerar subdominios con la herramienta de GoBuster. Aquí el propio manual de esta herramienta nos da comandos disponibles que tenemos, ¿no? Entonces tendríamos el comando dir, que es para enumerar, o para fusear. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, estando aquí en la página, no se puede ver un directorio que sea images, pero nosotros así a simple vista no lo sabemos. Entonces, esta herramienta lo que nos permite es ir descubriendo directorios. Ya puede ser un directorio llamado admin, un images, eh, puede ser, por ejemplo, o un archivo también nos puede enumerar, que sea un admin.php, lo que sea. Ya, en este caso nosotros nos vamos a ir por la herramienta o por el comando de vhost, que es, aquí nos explica que es para enumerar vhost o subdominios. Sería GoBuster, le pasamos el comando vhost y con el parámetro "-u" le indicamos la dirección IP. HTTP panda.htv. Luego vendría un diccionario. Por ejemplo, yo en user share word list tengo el diccionario de Seclist, que es bastante popular este conjunto de diccionarios. Como pueden ver, tiene discovery, fuzzing, passwords, payloads, username. Tiene varias cositas bien interesantes. Entonces nosotros vamos a utilizar el discovery. Luego vamos a ir a DNS y usamos el subdomains top 1.000.000 5000. Este diccionario cuenta con 5000 subdominios que son los más populares, los 5000 más populares, y le damos enter. Y aquí podemos ver que va probando distintos tipos de subdominios. Lo que está haciendo es, por ejemplo, nosotros aquí tendríamos el ejemplo de antes, hacking.panda.htv. Si ese subdominio le responde con un código de 200 OK, significa que existe. Pero si no, es porque no le no existe ese subdominio. Como pueden ver, aquí tendríamos status 400. ¿Qué significa el status 400? Bad request. Bien, esto significa que no existe o no responde, más bien dicho, el dominio. Vale, ya terminó el escaneo y podemos ver que no nos descubrió nada. Lo que podríamos hacer es como vimos anteriormente, también se pueden fusionar directorios, que lo que hace es ir probando palabras y si la página web responde con un código de 200 significa que
ese directorio existe o ese archivo, ¿no? A mí para probar directorios me gusta más la herramienta UFUS, pero con GoBuster también se puede hacer. Como vimos anteriormente, tiene la opción de ir que use directorio File Enumeration Mode. Pero yo en este caso voy a usar UFUS. Entonces aquí nos da la opción de cómo se usa. Con el parámetro "-c" es para que nos muestre lo que va descubriendo en colores, para que se vea un poquito más amigable, ¿no? Luego le podríamos pasar un T200, que es para que emplee 200 hilos y las peticiones vayan un poco más rápido. Con el parámetro HC, que es de Hide Code, le podemos indicar que nos oculte las peticiones que respondan con el código de 404, porque esas no nos sirven, es porque el servidor no responde. A continuación le deberíamos pasar el diccionario y user share word list. Ustedes pueden que lo tengan almacenado en otra parte y tienen que ver la ruta de ustedes. Tendríamos checklist, vamos a ir a Discovery, Web Content en este caso, y vamos a utilizar el directory list 23 medium. Y a continuación la IP de la máquina. http panda.html, y aquí hay que colocarle otra cosita más al final, que la palabra FOSS, que eso indica al programa que ahí es donde va a ir probando los distintos tipos de directorios. Si nosotros no lo colocamos, no funciona. Como pueden ver, no encuentra la palabra FOSS, que es donde indica que ahí es donde nosotros queremos fusear. Entonces, FOSS, y comienza. Esto no hay que tomarlo en cuenta. Aquí, por ejemplo, nos respondió con el código 301 assets. El código 301 significa que la página web realiza una redirección, es decir, el cambio permanente de la ubicación de una página web a otra. ¿Cuántas líneas llevamos ya? 20.000. Generalmente cuando uno busca cosas aquí, siempre están lo más interesante en las primeras líneas. Y ya por ejemplo, de la 30.000 hacia arriba, es un poquito más difícil que encontremos cosas, así que podríamos esperar hasta la 30.000 misma que continúe el escaneo. Y si no, cancelamos y probamos otras cosas. Vale, ya pasamos las 30.000 líneas. Podemos ver, por ejemplo, cuántas líneas tiene el propio diccionario, ¿no? Para hacernos una idea más o menos. Word list, checklist. Tenemos el diccionario, este estaría en web content. Directory list 2.3 medio. Para saber cuántas líneas tiene esto, le colocamos la pipe, que es para enlazar comandos. Por ejemplo, ya tendríamos esto. Lo que haría esto es leernos el archivo, ¿no? Comando cat. Si nosotros le enlazamos otro comando, lo que haría es se realiza este comando y después pasaría a este. Y con wc-l nos muestra cuántas líneas tiene el diccionario. En este caso tiene 220.560 líneas. Claro, si nosotros esperamos a que termine el escaneo, nos vamos a tardar demasiado y eso tampoco es la idea. Porque al menos a mí nunca me ha tocado encontrar algo en la línea 200.000, por ejemplo. Generalmente siempre rondan entre de las 10.000 a las 30.000 líneas. Encontramos el directorio assets. Podríamos tratar de ver qué hay en ese directorio. Vale, como pueden ver, tendríamos la opción de Directory Listing. ¿Qué significa esto? Que prácticamente podemos ver qué hay en cada directorio de lo que hay por aquí. Podemos entrar al directorio Fonts o entrar al directorio Images y así sucesivamente. Aquí al parecer no hay nada. Por ejemplo, estos son archivos como de diseño de la propia página web, el CSS y todo eso. No encontramos nada en esta página web. Es raro porque generalmente uno buscando así cositas, prestando atención. Pues lo que no vimos fue el Wapalizer. ¿Qué es Wapalizer? Bueno, nos muestra la serie de tecnologías que emplea la página web. Por ejemplo, servidor web,
la página web, esta misma de Panda, está trabajando sobre un Apache de versión 2.4.41. Podemos ver que es un Ubuntu y estos son los frameworks que tiene la página. Tampoco nos muestra nada interesante, así que lo otro que podríamos hacer es un escaneo por UDP. El primer escaneo que nosotros realizamos fue por TCP. Entonces también tenemos la opción de realizar escaneos por UDP. Con Nmap mismo también nos da la opción de realizar escaneo por UDP. Llamamos a la herramienta Nmap. Para realizar escaneos por UDP es con el comando SU. Ya le indicamos que es por UDP. Y para no demorarnos tanto podremos escanear los primeros 100 puertos más populares. Para un poquito de tiempo y eso. Lo mismo que en el anterior. Con el parámetro Open le indicamos que solamente queremos escanear los puertos que estén abiertos. Con el D5 para que vaya bastante rápido nuestro escaneo. Verbose para que nos muestre información descriptiva por la pantalla. Y que no nos aplique resolución de NS para que vaya mucho más rápido nuestro escaneo. La IP de la máquina 10.11.136 y iniciamos nuestro escaneo. Vale, como pueden ver, nos descubrió un puerto por UDP, el 161, que corre el servicio SNP. Nosotros tenemos distintas herramientas para poder enumerar el servicio SNMP. Tendríamos, por ejemplo, la herramienta SNMP Walk, que sería esta SNMP Walk, ya, que nos da unas diferentes opciones para poder utilizarla. Pero personalmente me gusta más la SNMP Bulk Walk, que va mucho más rápido. Por ejemplo, SNMP Walk, a la cual le podríamos indicar una community string, que nosotros para poder enumerar este servicio nos pide una community string. Y generalmente suele ser la public, esta. Ya, luego le indicamos la versión 2C, luego la IP de la máquina. ¿Por qué personalmente me gusta más la bulk walk? Es porque miren la diferencia. A continuación les voy a mostrar la velocidad a la que trabaja el otro programa. Esto va muy lento, entonces con SNMP bulk walk hacemos lo mismo. Indicamos la versión 2C, IP de la máquina y miren la diferencia. Esto es mucho más rápido. Pero para no tener que andar leyendo tanta información que puede ser traumante, por decirlo así, podríamos dirigirnos a nuestro directorio content y realizamos el escaneo aquí para guardarlo en un archivo. SNMP bulk community string public, la versión 2C, IP de la máquina, y todo esto lo que nos vaya a mostrar lo guardamos dentro de un archivito. Por ejemplo, snmp.txt. Y ya cuando termina, volvemos. Una vez terminado el escaneo, entonces, nosotros no veremos nada cuando termina. Si se preguntan por qué me cambié la IP también, es porque esto lo estoy grabando al otro día. Y hay un código en Hack the Box con el que te va a dar un VIP Plus gratis. Así que a continuación les muestro cómo se puede hacer. Para obtener el Hack the Box VIP gratis es hacer lo siguiente. Se van a su perfil, suscripciones, y aquí simplemente le dan a Redeem Voucher. Y aquí es donde estarían pegando el código que les dejo ahora mismo en pantalla. Vale, continuando con nuestra máquina, entonces lo que nosotros ahora deberíamos hacer es un cat para poder leer nuestro archivo de texto donde tenemos nuestro escaneo. Entonces esto es lo que nos muestra. Nosotros aquí podemos ver en la cuarta línea que nos da un nombre Daniel. También nos dice Pandora y Mississippi. Pero a mí lo que me llama la atención es el nombre de Daniel porque puede ser un usuario de la máquina. Entonces nos salimos y para no buscar así manualmente nosotros lo que podríamos hacer es esto mismo. Le pipiamos un grep y escribimos Daniel. O le podemos hacer Daniel así con minúscula. Con el parámetro "-i" le indicamos que sea case insensitive
Esto quiere decir que no va a tomar en cuenta que solo nos busque Daniel con minúscula, sino que también nos va a buscar con mayúscula. Le damos Enter y vemos esto. Daniel, usuario Daniel y contraseña Hotel Babylon. ¿Vale? Entonces ahora lo que yo haría o lo que yo hago siempre es hacemos un eco, simplemente colocamos Daniel, luego la contraseña sería esta de aquí. Para llegar y copiar así simplemente se selecciona todo esto y con el clic con la rueda del ratón haciendo clic se copia. Y eso se hace con borrar todas las líneas con Alt y Backspace. Vale, continuando esto, lo podemos guardar en un archivo que se llama credentials.txt y listo. Ok, entonces una vez tenemos las contraseñas, el usuario y contraseña, lo que podemos tratar de hacer es copiar la contraseña e ingresar por el puerto SSH, porque como vimos en nuestro primer escaneo tenía el puerto 22 abierto. Entonces lo que haríamos sería con SSH conectamos como el usuario de Daniel a la IP 10.129.109.117, le damos a Enter, pegamos la contraseña y estamos dentro. Nice. Aquí no nos va a funcionar el tema de clear o control L. Lo que hay que hacer es hacer un exporter, colocar xterm y listo. Una vez dentro de la máquina, nuestro objetivo es convertirnos en el usuario root, ya que este es el usuario con máximos privilegios que hay en el sistema. Nosotros, como podemos ver, somos el usuario Daniel. Y si hacemos sudo pegamos nuestra contraseña, dice que Daniel no está en el grupo de los usuarios, por lo tanto no nos podemos convertir en usuario root con nuestra contraseña. Lo que podríamos hacer es, por ejemplo, buscar archivos con el permiso SUID que nos permitan ejecutarlo como root temporalmente. Entonces lo hacemos 4000 con guión de perm para indicarle que los archivos que estén en la raíz del sistema con el permiso 4000, los errores que nos deje este escáner los redirigimos al DevNull. Entonces nosotros aquí ya obtendríamos distintos archivos con el permiso SUID, distintos binarios. Y no veo ninguno que podamos explotar, por decirlo así. Lo único sería el pkexec, ¿no? Pero no creo que vaya por ahí la máquina porque fue una vulnerabilidad que salió relativamente hace poco, hace un par de meses. Y no creo que Hackthebox haya parcheado todas las máquinas para que no se pueda abusar desde este binario. Así que lo que podríamos hacer es seguir buscando cosas. ¿Nosotros dónde estamos? Estamos en el directorio Daniel. ¿Qué tendríamos por aquí? No tenemos nada. Tendríamos un SSH por el cual estamos conectados. Si nos vamos hacia atrás, tenemos el usuario mat, ¿no? Y aquí tendríamos la primera flag, la del user. Y no podemos leerla. ¿Por qué? Porque solamente el usuario mat o los que estén dentro del grupo mat pueden leerlo. ¿Ya? ¿Qué más tendríamos por aquí? Nada más que podamos ver interesante que nos permita ser usuario root. Nos vamos a la raíz. ¿Qué tenemos en la raíz? Tendríamos todos estos directorios. Lo que podemos hacer es irnos al var www.html y aquí tendríamos lo que estábamos viendo en la página principal de la página web, ¿no? Tenemos el directorio assets, donde están todas estas carpetitas que nosotros vimos hace un momento atrás cuando fusionamos directorios y encontramos este mismo. Pero aquí no podemos encontrar nada. Este sería el archivo de la página web, el HTML. Así que por aquí descartamos cosas. Tenemos un directorio que se llama Pandora. Así que podemos ver que hay dentro de esto Pandora Console. Vemos los permisos que tiene esto. Como podemos ver, solamente el usuario mat o los que estén dentro del grupo mat pueden acceder a esto.
Bueno, examinar estos archivos. A los directorios nosotros podemos acceder, como por ejemplo al extras. Podemos acceder como pueden ver, pero aún así tampoco podemos examinarlos o podemos leer qué contienen estos archivos. Solamente podemos acceder a directorios. ¿Qué más podríamos seguir haciendo? A ver, lo que se me ocurriría, por ejemplo, es ver, ya que como vimos anteriormente, la página web está sobre un Apache. Apache es uno de los servidores web más populares que te permite ejecutar un sitio web seguro. Nosotros podríamos ver que hay en etc Apache 2, perdón, con ls, y vemos todos estos directorios. Tendríamos la configuración de Apache y tal. Y aquí es donde deberían estar los sitios que se pueden ejecutar en Apache, ¿no? Entonces iríamos Sites Available y veríamos Pandora, pandora.com. Bueno, este sería el default de Apache, la página principal de Apache. Y esto es lo que nos llama la atención a nosotros. Así que podríamos ver que es esto, catpandora.com. Y podríamos ver un subdominio, el usuario mat con el grupo mat. Así que ya podríamos ir a nuestros hosts de nuestra máquina local, porque aquí estamos dentro de la máquina Pandora, porque estamos conectados por SSH. Como pueden ver, la IP de la máquina no es la de nuestra máquina local. Así que lo que deberíamos hacer, cambiar el nombre de nuestra máquina, de nuestra nueva ventana, le podríamos privilegios, por ejemplo, que ya que ahora nuestro objetivo es escalar privilegios. Como sudo, vamos a editar nuestros hosts, colocamos nuestra contraseña y aquí deberíamos ingresar nuestro nuevo host. ¿Cómo era? Pandora.panda.htv. Entonces, pandora.panda.htv. Guardamos, le enviamos un ping a pandora.panda.htv y al parecer no responde. ¿Por qué no nos responde? Porque aquí dice que es el localhost de la máquina en el puerto 80. Eso quiere decir que solamente se puede ver desde la máquina Pandora. Si nosotros tratamos de ver el puerto 80 desde nuestra máquina, no nos va a permitir eso. Lo que podríamos hacer en este caso es nos salimos de la conexión SSH y por aquí mismo lo que le indicamos es que queremos que el puerto 80 de la máquina se convierta en nuestro puerto 80. Entonces le indicamos nuestra IP local y nuestro puerto. ¿Cómo se llama esta técnica? Se llama Local Port Forwarding, que es una técnica que consiste en encapsular un protocolo de red sobre otro o un determinado tráfico de red. Simplemente convierte el puerto 80 de la máquina Pandora o de la máquina en la que estemos nosotros a el puerto 80 de nuestra máquina local. Entonces nos conectaríamos y estaríamos dentro. Export term xterm. Ahora podríamos hacer control L y clear. Vamos a ver ahora si es que podemos ingresar al localhost y efectivamente nos muestra Pandora Console. ¿Qué vemos aquí? Vemos Welcome to Pandora FMS. Vemos que hay docs que nos muestra información sobre esto. Y si no sabemos qué es Pandora, buscamos simplemente qué es Pandora FMS. Pandora FMS es un software de código abierto que sirve para monitorear y medir todo tipo de elementos. ¿Ya? Vemos un panel de autentificación. Podríamos probar admin, ok. Podríamos probar root. O buscamos aquí Pandora FMS Default Credentials. Y aquí nos sale que son admin y Pandora. Ok. Admin, Pandora. Y tampoco. Podríamos revisar el código fuente. Si hay algo en los comentarios. Y al parecer tampoco hay nada. ¿Qué más podríamos hacer? Vemos acá abajo que hay una versión. La versión 7.0 NG 742 Fixper 2020. Podríamos tratar de buscar algún exploit que haya para esta versión. Por ejemplo, eh, Pandora exploit. Que hay cositas, ¿no?
Por ejemplo, hay un Remote Code Execution. Pero me imagino que estos son ya para cuando uno esté autenticado, me imagino yo, ¿no? Sí, efectivamente, porque nos pide usuario y contraseña. Podríamos buscar, por ejemplo, ¿qué tendríamos por aquí en GitHub? También nos pide usuario y contraseña. Podríamos tratar de buscarlo por aquí a ver qué nos sale. Y vale, tendríamos un exploit que nos sirve sin estar nosotros propiamente autenticados. Así que lo que queríamos, por ejemplo, es, nos vamos por aquí, lo vemos en formato RAW, nos dirigimos a nuestro directorio content, con wget nos descargamos la herramienta y vemos qué es lo que hace, ¿no? SQL Pawn. Ok, entonces lo que hace este script es que básicamente en la URL de la página nos inyecta una inyección SQL, porque al parecer este archivito de aquí es vulnerable a inyección SQL. Entonces lo que hace es un union select con el ID usuario a admin, y al parecer si esto nos responde con un código de 200, podríamos obtener la cookie de sesión del usuario administrador. Podríamos probarlo, ¿no? Seleccionamos todo esto, está aquí, vamos aquí, borramos la comilla del final y vemos qué pasa. Ok, al parecer la página respondió bien. Volvemos hacia atrás. Estamos como el usuario administrador, como podemos ver acá arriba. Nice. Ok, así que este sería el panel de Pandora. Lo que podríamos tratar de hacer aquí dentro es buscar alguna opción que nos permita subir algún archivo o modificar usuarios. Por ejemplo, Admin Tools. ¿Qué tendremos aquí en Admin Tools? File Manager, donde nos permite crear directorios, crear texto o subir archivos. En teoría esto debería estar aquí en el localhost, ya que como lo hicimos anteriormente, el puerto 80 de la máquina se convirtió en nuestro puerto 80. Entonces en Pandora Console y Images debería ser esto, ¿no? Claro, aquí salen los archivos .png y sería todo esto. Entonces nosotros deberíamos tener la capacidad de poder subir un archivo, según esto. Lo que podríamos buscar es una reverse shell. Simplemente, por ejemplo, la de esta página. Vamos a Web Shells y nos descargaríamos esta, ¿no? O lo que podríamos hacer, cerramos esto y buscamos si es que en nuestro sistema tenemos alguna reverse shell. No tenemos ninguna, ok, no importa. Entonces lo que hacemos, nos descargamos esto, vamos aquí, movemos, en este caso sería el tar.gz y lo movemos a este punto. Y con tar simplemente lo queríamos tar -xf php reverse ls y ya podemos eliminar el punto tar. Nos metemos al directorio y tendríamos esto. Lo que habría que hacer ahora es modificar la IP y el puerto por el cual trabaja esta reverse shell. Así que aquí nosotros deberíamos colocar nuestra IP. Para saber nuestra IP nosotros simplemente podríamos hacer un IPA. Y la TUN 0 en este caso sería la 10.10.14.103. Entonces nos vamos a donde dice la IP. Colocamos nuestra IP 10.10.14.103. Y el puerto, cualquier puerto, yo por ejemplo podría elegir el 443. Ahora nos vamos a la página y le damos upload file, examinar, metemos a la carpeta, tendríamos nuestra reverse shell y con netcat, si todo sale bien, ya deberíamos poder ponernos en escucha y así poder, al momento de abrir la reverse shell desde la página web, nos envía una reverse shell a nuestro dispositivo. De esta manera nos colocamos en escucha. Debería ser como sudo. Ahí está, efectivamente ya estamos en escucha. Y aquí actualizamos, filtramos y aquí la tendríamos. Ahora si nos vamos a nuestra consola, como pueden ver, ya tendríamos nuestra reverse shell. Ahora lo que podríamos hacer es un tratamiento de la TTI.
que significa que ya podríamos tener una consola interactiva, porque si nosotros hacemos control C, se nos muere la shell. Entonces lo que deberíamos hacer es lo siguiente. Nos ponemos nuevamente en escucha por el puerto 443. Actualizamos, recibimos la red shell. Vale, en este momento lo que ahora nosotros deberíamos hacer es un tratamiento de la DTI para que al momento de hacer de clear, control C, control L, no nos limite tanto a esto. Hacemos entonces script def null -c y batch. ¿Vale? Ahora lo que nosotros hacemos es control C para suspender el proceso y deberíamos escribir este comando. stti raw -echo punto y coma fg. ¿Ya? Ahora nos va a pedir escribir una línea. Nosotros le damos a reset y le damos a xterm. Ahora le damos export bash es igual, perdón, export shell es igual bash y listo. Ya tendríamos nuestra consola interactiva. Nos faltaría el term, xterm para poder hacer control L y clear y ya tendríamos nuestra consola interactiva. Ahora, si nosotros, por ejemplo, hacemos nano, vemos que nuestras proporciones no son correctas. Entonces, para poder arreglar este error, lo que haríamos sería un stti size en nuestra máquina local. Y vemos que son 49 y 183. Entonces, aquí deberíamos escribir lo mismo. stti rows 49 y columns vemos que son 183. Me faltó una S aquí. Si nosotros ahora hacemos un nano nuevamente, ya podemos ver que las proporciones son correctas a lo que vendría siendo nuestra pantalla principal. Ahora, lo que podríamos hacer para poder escalar privilegios es lo siguiente. Pero primero, no nos podemos olvidar de que ya tendríamos acceso a la primera flag, la cual sería la del user. Como pueden ver, esto simplemente usted lo copian y pegan en la página de Hacktibox y listo. Para evitarnos problemas de compatibilidad o cosas así, de limitaciones, yo ahora mismo me voy a conectar por SSH, entonces estando en el directorio mat, vemos que no hay nada respecto a SSH, entonces con SSH keygen lo que haríamos sería generar las IDRCA. Le damos a Enter, Enter, Enter y ya estaría. Si nosotros ahora volvemos a hacer ls-la, vemos que ya tendríamos el directorio de SSH, por lo tanto nos metemos y aquí tendríamos la IDRCA y la IDRCA pública. Lo que hay que hacer con la IDRCA pública es lo siguiente. Le deberíamos hacer un cat y colocarlo en un archivito que se llame authorized keys. Le hacemos un cat a la IDRCA pública y lo colocamos a un authorized keys. Ya estaría. Ahora lo que hacemos con la IDRCA es asignarle el permiso 600 a la IDRCA pública. IDRCA pública para que solamente el autor pueda leer y escribir, el resto solamente puede escribir. Y con la IDRCA lo que hacemos es copiarnos todo esto y en nuestro equipo sería hacernos un nbim para crearnos un archivo que se llame IDRCA. Pegamos lo que había dentro de ese archivo, guardamos y cerramos y ahora nos conectamos por SSH utilizando esta IDRCA como el usuario mat a la 10, 129, 110 y 98. En teoría no nos debería pedir contraseña para esto, ¿ya? Pero antes de hacer esto también deberíamos darle el privilegio 600 a esta IDRCA. Y ahora sí podríamos hacer este comando y veamos qué pasa. Damos Enter y efectivamente estamos dentro. Vale, podríamos hacer un export term, xterm para hacer control L y tal. Y ahora ya tendríamos un poco más de movilidad. Podríamos renombrar esta ventana, le colocamos SSH y ya estaría. Ahora, como pudimos ver anteriormente, esta máquina tiene un binario personalizado, que si no lo recordamos, con este comando podemos buscar binarios con el permiso suid dentro de esta máquina. Para que no nos salga todo esto, nosotros redirigimos el código de error al def null y ya nos saldría todo esto. Como ven,
Estos son los típicos que te salen en todas las máquinas, pero este es un binario personalizado de esta máquina solamente. Entonces, con ltrace, si nosotros le pasamos este binario, podemos ver qué es lo que hace. Y aquí nos llama un programita tar. El problema de esto es que si nosotros podemos ver dónde se encuentra tar, en user bin tar, ¿ya? Pero lo que hace es llamarlo por su ruta relativa. Es decir, que si nosotros ejecutamos tar, lo que haría esto es buscar el tar en el path. ¿Y qué es el path? Es esto. Entonces lo que haría sería buscar el tar dentro de todas estas rutas. Por ejemplo, ejecutamos tar. ¿Está en esta ruta? No está. Por lo tanto, salta a la siguiente. Y así sucesivamente hasta que lo encuentra. Que en este caso está en user bin tar. Estaría aquí. Y el problema de esto es que nosotros podemos alterar el path. Es decir, que como va por orden de prioridad de izquierda a derecha, podemos hacer que un directorio donde nosotros tengamos permiso de lectura y escritura, lo colocamos al principio. Entonces, claro, nos podemos crear un archivo total, pero que en vez que nos ejecute todo esto, nos dé una shell. Si nosotros le hacemos un ls-l al user bin y Pandora Backup, como pueden ver, es SUID. Es decir que se puede ejecutar como root temporalmente, siendo nosotros mat. Entonces, claro, esto visto desde el tema de la seguridad es bastante peligroso. ¿Y qué podríamos hacer en este momento? Nos dirigimos al directorio tmp, porque aquí tendríamos permiso de lectura y escritura. Podríamos hacer lo que nosotros queramos básicamente. Y tendríamos esto que es de la propia máquina, no hay que tomarlo en cuenta. Y aquí empezaría la magia, ¿no? Nos creamos nuestro archivo tar. Le damos permisos de ejecución. Ya. Ahora nosotros lo que deberíamos hacer es irnos al tar para editarlo. Y aquí es donde nosotros podemos escribir lo que nosotros querramos. Por ejemplo, yo voy a escribir user bin sh para que nos pueda otorgar una consola al momento de ejecutarlo. Nos va a entregar, si todo sale bien, nos debería entregar una consola como el usuario root, que es lo que nosotros queremos. Guardamos y cerramos. Y recordemos cuánto vale el path. ¿Ya? Vale todo esto. En cambio, si nosotros hacemos un export del path y hacemos que valga tmp primero como orden de prioridad de izquierda a derecha, nosotros estaríamos colocando tmp a la izquierda del todo, es decir, va a ser el primer directorio por el cual va a pasar, y luego que valga el resto del path. Vemos cuánto vale ahora. Como pueden ver, tmp y luego el resto. Ahora, claro, lo único que quedaría es ejecutar el Pandora Backup. Nos entrega una consola interactiva, o una shell mejor dicho, Huamai y root. Como pueden ver, tenemos el usuario root. Congratulations, 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 congratulations. Ahora lo suyo sería buscar la flag root, que son dos flags, la que te pide Hackthebox, la del usuario y la de root. Entonces nos iríamos al directorio de root, ls, y aquí tendríamos la flag, un cat y listo. Esto quedaría pegado en la página de Hackthebox. Bueno, esa sería la máquina de Pandora. Espero que les haya gustado. Cualquier duda pueden preguntarlo en los comentarios y yo estaré ahí atento para resolverles lo que ustedes estén preguntando. Espero que se encuentren muy bien y me despido. Que tengan una linda tarde.